Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Nicaragua Investiga. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha causado muchísima controversia a lo largo del fin de semana y es la abrupta decisión del régimen de Daniel Ortega de cerrar las sedes de la Organización de Estados Americanos en Managua y tomar su edificio. Vamos a conversar sobre este tema con Arturo Macfield, ex embajador de la Organización de Estados Americanos por parte del gobierno de Nicaragua y quien también sorprendió recientemente con una denuncia que causó muchísima indignación en las filas del Frente Sandinista, a pesar de que Rosario Murillo guardó absoluto silencio. Arturo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Jennifer. Es un privilegio. Yo sé que hay que ponernos así bastante serios, pero yo me siento entre amigos cuando te miro a vos porque nos conocemos de cuando andábamos, como decimos en el periodismo nicaragüense, chancleteando. Entonces, me alegra mucho poder compartir. Creo que lo que pasó en la OEA con Nicaragua es un evento que tiene dos momentos y que hay que separarlo. Número uno, tenemos el tema de el retiro de Nicaragua de la OEA. Ese es un primer momento. Y lo otro es la apropiación ilegal de una sede diplomática. Lo que pasó del retiro de Nicaragua de la OEA fue algo precipitado y anticipado e ilegal. Precipitado, anticipado e ilegal. Según lo que establece el artículo 143 de la misma carta de la OEA, los estados pueden retirarse y denunciar la carta de la OEA, pero dice transcurridos 2 años. Es decir, que debe haber un plazo a cumplir. Dice, la carta cesará en sus efectos respecto a al estado denunciante y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Una palabra que hay que subrayar ahí es está obligado y debe de cumplir. Tiene que haber un cumplimiento y tiene que haber un plazo. El gobierno, la dictadura está acostumbrada a violentar las leyes de Nicaragua, la constitución. Sin embargo, tiene una responsabilidad con el derecho interamericano. Es decir, el artículo 143. Te podés retirar de la OEA, pero tenés un plazo y tenés obligaciones que cumplir. Obligaciones legales, obligaciones financieras, obligaciones administrativas de diversa naturaleza. No es simplemente me retiro con una bravuconada o por mis pistolas. Es más, si vos te retiras antes del plazo establecido, estás cayendo en la ilegalidad. Estás violentando el derecho interamericano. Ese es un primer momento. Esto me parece sumamente importante destacarlo porque hay mucha gente que está confundida creyendo que recién Nicaragua este fin de semana anuncia su salida, pero esto fue algo que hizo a partir de noviembre del año pasado y ahora mismo tenía que esperar 2 años, por eso se está hablando de que Nicaragua puede salir hasta en el año 2023 y como bien lo señalas, una vez que cumpla todos sus compromisos y entre ellos está el restablecimiento de las libertades públicas en el país. Es una cartera de compromiso. Solo por decirte algo así, se paga una cuota anual a la OEA que son como $22,000. No te puedes ir sin pagar de la fiesta. Tenés un compromiso. Pero entonces, un compromiso administrativo, financiero, pero aparte de eso, tenés compromisos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tenés ahí unos compromisos. Tenés compromisos en el tema del terrorismo, tenés el combate al terrorismo, tenés compromisos en la lucha antidroga, en la Convención Interamericana de los Derechos de las Niñas y Adolescentes. Tenés un paquete amplio de compromisos que no podés eliminar solo porque decís me retiro y no participo en nada. No estás en Nicaragua, estás en el derecho interamericano y hay leyes que debes de respetar. Lo otro es que, hay un plazo que esté establecido. Con lo que pasó en la sede de la OEA, ahí ya no es el derecho interamericano, ahí es el derecho internacional. No podés apropiarte de una sede diplomática. Si bien es cierto, se dio el caso de Taiwán el año pasado y se va empezando a ver una práctica de apropiarse de sedes diplomáticas. Te apropias de sedes diplomáticas, confiscas sedes diplomáticas, confiscas periódicos, la prensa, Confidencial, 100% Noticias. Empezás a confiscar medios, empezás a confiscar ahora sedes diplomáticas. Existen compromisos interamericanos y con el derecho internacional. Son dos momentos distintos y dos responsabilidades muy particulares.
otro aspecto interesante, fue una decisión precipitada y anticipada, porque ni siquiera aparece en la Gaceta. Estaba viendo la Gaceta del día de hoy y no aparece todavía. Es decir, Nicaragua todavía hoy sigue siendo miembro de la OEA. O sea, ni siquiera la página oficial de la OEA ha retirado la foto de Nicaragua y no aparece en la Gaceta Diario Oficial, que le da validez a las cosas hasta cierto punto, pues al menos cierta vestimenta de legalidad. Entonces, habría que analizar, porque el comunicado que sacó la OEA el día de hoy dice, ojo, hay que estar al tanto de los bienes, de los archivos, de los documentos, de todo lo que representa esta sede diplomática, esta sede de un organismo internacional que estás confiscando. ¿Qué crees que implicaría para el régimen de Daniel Ortega el hecho de que transgreda la legislación internacional y se le ocurra de alguna forma ingresar a las oficinas de la Organización de Estados Americanos y confiscar la documentación? Fue una de las principales advertencias que hizo el organismo en un comunicado de prensa que emitió apenas unas horas después de que el régimen de Ortega anunciara la toma del edificio. Si te fijaste bien, ese comunicado lo sacaron y después le agregaron esa coletilla al final, lo sacaron 2 veces, porque son escenarios a los que no está acostumbrado la OEA. O sea, estas cosas no suceden en el mundo real, suceden en Nicaragua actualmente, pero en el mundo serio esas cosas no suceden. Entonces, habrían responsabilidades ante el derecho internacional, el derecho interamericano, probablemente incluso hasta algún tipo de responsabilidad de naturaleza penal, no lo sé, pero sí sé que esto afecta la relación de Nicaragua con la OEA, con la comunidad internacional, y también podría afectar la relación con organismos multilaterales, organismos regionales como el Banco Interamericano, porque estás tocando el derecho interamericano, estás transgrediendo el derecho internacional. Entonces, hay que estar pendientes en cuanto a qué medidas podría tomar en el ámbito económico los organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso el Banco Centroamericano, que ha sido tan bondadoso pues con el régimen de Nicaragua. Arturo, otra pregunta que cabe hacerse aquí es ¿por qué crees que el gobierno, el régimen de Ortega reaccionó de esta manera tan abrupta y repentinamente luego de haberte sustituido en el cargo tras tu renuncia y haber nombrado a Orlando Tardencía, se le ocurre cerrar de una vez las oficinas y llevar a la policía a hacer una supuesta guardia en el lugar? Muchos podrían interpretar de que esto tiene que ver con un temor de que suceda lo mismo que sucedió con vos con algún otro representante ahí, pero ¿cuál es tu interpretación, vos que estuviste dentro y que conoces de cerca, o por lo menos un poco más de cerca, cómo piensa el régimen Ortega Murillo? Ahí hay 2 razonamientos. Está el razonamiento cerebral y el razonamiento visceral. O sea, el razonamiento de 2 cabezas. El visceral, que funciona con esta parte del cuerpo, y el cerebral. El cerebral dijo, vamos a reforzar la OEA. Antes solo teníamos a Arturo como representante, ahora vamos a enviar a 3 asesores de alto nivel. Asesor presidencial, Michael Campbell, ministro asesor, mandemos asesor presidencial Tardencía, que aparte de ser asesor presidencial es hombre de confianza del presidente, y mandemos al asesor de temas jurídicos de la Cancillería, que también tiene rango de viceministro. Mucha atención a esto. El régimen, cuando yo me fui, no dijo voy a debilitar la OEA, ya me voy de la OEA. La reforzó con gente del más alto nivel y de suma confianza. Sin embargo, algo pasó después de un mes. Yo te puedo decir de que a veces se toman decisiones cerebrales y a veces viscerales. Ejemplo, yo renuncié, a las 2 horas salió un comunicado diciendo que nunca he sido embajador, que no lo represento, que desde hace meses ya no soy embajador, y que el embajador era Campbell, Francisco, ¿verdad? No junior, sino senior. Entonces, cuando sale este comunicado, ahí hubo una comunicación, estoy casi seguro en que Campbell dijo, yo no voy a decir públicamente que están mintiendo, pero están mintiendo. Yo no soy embajador ante la OEA. Y luego te borraron de todos los medios oficialistas donde había reportes que te atribuían ese cargo.
así es, o sea, fue una locura. Y es donde vengo a la parte visceral. La parte visceral hace cosas como esa. Él no es embajador, el embajador es Campbell. O por ejemplo, nos retiramos de la OEA, pam, 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 escribís un comunicado en la tarde de ayer y ni siquiera lo mandás a la Gaceta, porque no sale en la Gaceta del día de hoy. Entonces, hay una serie de acciones impulsivas y lamentablemente, pues el ministro tuvo que leer un comunicado que ni conocía. Arturo, Entonces, son las situaciones que se dan desde adentro. Arturo, a propósito que estamos hablando de lo que sucede adentro, me gustaría conocer algunas cosas. En primer lugar, ¿cómo te fue con el régimen Ortega Murillo tras esta renuncia que hiciste ante la OEA y que fue todo un bombazo, por llamarlo de alguna manera, a nivel nacional e internacional? Estuviste en primera plana dentro de Nicaragua, pero también fuera. Pues no sé qué decirte, solo sé decirte que llevo un mes desempleado en Estados Unidos, que contrario a la narrativa oficial, no estoy sentado en una maleta de reales de la CIA. Entonces, desempleado y mi esposa es la que me mantiene a mucha honra, ¿verdad? Estoy comenzando a tratar de buscar una vida nuevamente, legalizar, regularizar mi estatus y estamos en eso. Pero si me preguntas, si la pregunta es cómo funciona lo interno, pues cómo me fue a mí, tengo que reconocer de que hubo confianza en mi persona. No puedo decir que no. Y se me trató relativamente bien. No puedo decir que no. Hay que recordar que antes de que yo llegara a la OEA como embajador, había estado como primer secretario. Luego, en paz descanse, Polokis dijo, creo que Arturo podría ser ministro consejero. Entonces me nombraron ministro consejero y luego embajador extraordinario y plenipotenciario. La OEA pasó 3 años sin embajador titular. Lo que tenía era un interino. Entonces, esas son muestras de confianza que se me tuvieron a mí y que pues no puedo decir que no había confianza, sí había confianza y se me delegó una responsabilidad. Sin embargo, el tema de los presos políticos fue un tema que a mí me dolió porque yo llegué con un tema en mi agenda, ayudar a la liberación de los presos políticos y que de algún modo eso se dejara atrás, que se pudieran poner en libertad. El comandante Ortega dijo, en diciembre, después de las elecciones, en enero, viene un gran diálogo, vamos a liberar presos, vienen tiempos mejores. Se llegó diciembre, se llegó enero, no hubo diálogo, no hubo liberación de presos. Entonces esas cosas te golpean. Y luego yo planteé el tema de liberación de presos y se me golpeó muy duro. Y en algún momento intenté, en diciembre, casualmente con Almagro, estuvimos trabajando en varias comunicaciones para que hubiera una Navidad sin presos. Recuerdo que la última carta que me mandó Almagro y que estábamos hablando fue el 24 de diciembre y hasta pidiéndole en el nombre de Jesús, en lo que sea, para ver si se soltaban a los presos. Tengo que admitir que esa vez pensé que me iban a despedir. Se me amenazó casi pues con el despido y no lo dijo cualquier persona, pues lo dijo lo dijo Rosario directamente. Entonces yo dije, aquí no hay nada que hacer. ¿Y no sabes qué es lo que detuvo esas intenciones originales de Ortega de abrirse a un gran diálogo y liberar a presos políticos? Como te dije, hay dos estructuras. Una que es un poco más emocional, visceral, y otra que es más cerebral. Pero actualmente impera un posicionamiento más emocional, más visceral. Y eso es lamentable, pues, pero es lo que hay, pues, es lo que está pasando en Nicaragua. Y yo creo que lo que pasó con los presos políticos, o sea, la respuesta que se tuvo en la OEA al retirarse, porque fue una retirada, es una victoria moral para los presos políticos. ¿Por qué? Porque demostraron que no podían defender lo indefendible. Se fueron, huyeron en retirada antes de tiempo. Y eso le da autoridad moral, más autoridad de la que ya tienen a los presos políticos, porque todos son inocentes.
Y nada justifica que sigan pudriéndose en una prisión sin poder leer la Biblia, sin poder recibir una carta, sin poder abrazar a sus hijos. Nada justifica que ellos estén presos. Absolutamente nada. Muchos piensan, Arturo, que tener estos pensamientos un tanto optimistas de que esto representa un golpe moral y de que pronto la dictadura va a caer, está un poco lejos de la realidad, principalmente porque Ortega, ante cada llamado internacional, ante cada denuncia, lo que hace es endurecer no solo sus acciones en contra de la ciudadanía que se le opone en general, sino también en contra de las personas que se encuentran presas por razones políticas en las cárceles del país. Yo no soy triunfalista, yo sí creo de que, yo no creo que el gobierno va a caer mañana ni pasado, soy realista, son golpes, y yo estuve adentro y sé los nervios que provocan estos golpes, de primera mano, son golpes, y hay que reconocer algo, así como la dictadura no nace de la noche a la mañana, ningún régimen se va de la noche a la mañana. Este es un proceso paulatino, es un proceso de acumulación. Nadie esperaba abril porque cada vez que la gente marchaba o intentaba marchar aparecían las famosas contramarchas y la gente decía no va a cambiar nada, no va a cambiar nada, pero de repente vino Indio Maíz, luego vino el INS y fue acumulación de situaciones. Yo mismo desde adentro, yo todos los días sentía ganas de renunciar, pero de repente hay gotas que derraman el vaso. Así que hay que ser realista. Estos golpes duelen y son reales y son muestras de retirada, pero no mañana ni pasado. Es un proceso paulatino. Lo más importante es que la oposición esté unida y esté cohesionada. ¿Para qué? Para que esté preparada cuando se den estas situaciones. Eso es muy importante. Arturo, ya que estamos adentrándonos en las meras entrañas del poder o del monstruo del Pero régimen. vamos a tener otra entrevista para esos temas más. Solamente una pregunta más, contanos, por ejemplo, cuáles han sido esos golpes que más han desmoralizado al Frente Sandinista, porque a veces la gente desde afuera no lo puede ver y siempre hay mucha decepción, siempre hay como una especie de depresión nacional donde las personas que se oponen al régimen de Ortega, que son la mayoría en el país, según las encuestas, se sienten cada vez más desesperanzadas de que un cambio pueda ocurrir. 23 de marzo de 2022, ¿qué más te puedo decir? Yo no sé si eso es poca cosa, pero dice la OEA que en la historia ninguna persona había denunciado a su propio gobierno desde adentro, desde la silla del Estado. Nunca se había dado. Y eso no es cosa menor. Y ese fue un terremoto que tuvo varias réplicas y que ayer se concretó el impacto. Y vienen más cosas, pero este es un proceso, no hay que perder la esperanza, sobre todo porque dijiste algo importante vos, la gran mayoría, el pueblo está ahí. Es cierto que hay indiferencia en algunos sectores, es cierto que hay agotamiento, depresión en alguna gente y de repente aparecen propuestas indecorosas como olvidemos a los olvidemos la falta de democracia, pues solo soltemos a los presos y sigamos gobernando. De repente salen propuestas indecorosas. Pero yo te voy a decir algo. No es poca cosa ir a una OEA y que nadie te dé la mano. Eso no es poca cosa. Y debo de aclarar que ya había un ambiente de derrota porque el mismo embajador ante la OEA desde el viernes andaba en Chile, desde el viernes. Por eso fue que no lo viste en la conferencia de prensa ayer o por otras razones, pues, pero lo que te quiero decir es que son golpes que afectan la fortaleza moral de las filas. La afectan y se está yendo mucha gente. Un día vamos a hacer un listado, vamos a conversar. Se está yendo mucha gente. La diferencia es que se van calladitos y se van con reales. Entonces, aquí está tu maleta de reales, pero te me quedas callado. Y podés regresar a Nicaragua cuando querrás. No como Arturo Macfield, que no puede regresar y es un traidor a la patria. Entonces, ahí tenés tu maleta de reales, tenés tu yate, tenés tus mansiones, tenés tus 5 empresas, lo conservas todo eso
y te vas callado. Y se están yendo muchos, pero no, yo creo que hay victoria para el pueblo de Nicaragua. No es triunfalismo ni facilismo, es un proceso. Así como abril vino de repente, todavía estamos en abril. Hay que venir desde abril hasta la libertad, como dice Luis. Muchísimas gracias, Arturo, de verdad, agradecemos por tu tiempo, por la valentía que has tenido. Realmente han sido muy pocas las personas que han salido de las filas del sandinismo y han tenido la osadía de exponer públicamente todas estas denuncias, y realmente la gente lo ha reconocido. Así que ¿Puedo muchísimas decir gracias. algo? Sí, claro. Esa fortaleza solo la da Dios. Porque enfrentarte a esta gente, no creas que es solo política, y hay otras cosas. Como te dije, un día vamos a platicar, pero no es solo política. Entonces, si no te agarras de la mano de Dios, no puedes vencer estas fortalezas espirituales. Hay un elemento muy complejo ahí, y solo Dios. Y sé que Nicaragua va a poder ver días mejores. No digo que mañana ni pasado, pero muy pronto. Gracias. Ojalá que así sea, Arturo. De verdad, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y tus declaraciones.